Este es un trabajo que ha realizado la Fundación Milenio. Está con nosotros el director justamente de la Fundación, Henry Oporto, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe esta mañana. Buenos días. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Y también Jaime Villalobos, líder del equipo justamente de la investigación de este material que todavía huele a tinta, ¿no? Está bastante fresquito, salido del horno recién. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes y a su disposición. Bien, hablemos en términos generales, ¿cuándo arranca justamente esta iniciativa de trabajar en un material que se convierte, diríamos, en una base de discusión para el siguiente gobierno, para la siguiente asamblea que arrancarán funciones en Noviembre. poco más de 2 meses? Sí. Mira, el litio es una historia de muchos sueños en Bolivia, pero también de frustraciones. Y es de sueños por razones muy comprensibles. Bolivia tiene una dotación enorme de recursos de litio y otros minerales evaporíticos. Bolivia figura en las estadísticas internacionales como el país con los mayores yacimientos de litio del planeta, 23 millones de toneladas. O sea que tenemos la riqueza para poderla explotar. Pero además hay una oportunidad cada vez mayor en el mercado internacional. Estamos viviendo el tiempo de la transición energética, de la revolución tecnológica, y el litio es un mineral crítico, clave para el desarrollo de las nuevas industrias. De modo que teniendo la riqueza, pero además existiendo una demanda del mercado, es comprensible que los bolivianos pensemos que el litio es una riqueza que puede sacarnos de la pobreza, puede impulsar el progreso del país, en fin. La cuestión es que, sin embargo, Bolivia, por espacio de 4 décadas, no ha desarrollado la capacidad para convertir en realidad esos sueños, y de ahí viene la frustración, porque resulta que los recursos que disponemos no se han convertido en reservas probadas. Bolivia no figura en las estadísticas internacionales como un país con reservas probadas. Además, la producción que tenemos en las plantas que se han instalado es una producción mínima, no alcanza niveles industriales. Estamos exportando prácticamente nada al mercado nacional, internacional, de modo que no estamos en la carrera de litio, que sí está suscitando una competencia muy intensa entre muchos países y además países vecinos. La pregunta es ¿por qué Bolivia no está aprovechando estas extraordinarias oportunidades? ¿Por qué no convertimos los sueños en realidad? Y esa ha sido la razón que nos ha embarcado en un estudio que se ha traducido en este documento para tratar de identificar con claridad dónde está el problema, cuáles son las causas que entraban el desarrollo de la industria del litio en Bolivia. Pero no nos hemos quedado conformes con identificar el problema, sino que además hemos trabajado para proponer soluciones que puedan ser viables en el corto, mediano y largo plazo. De ahí es que la propuesta que hacemos es de una política nacional que viene además acompañada de un proyecto legislativo para que las políticas que estamos proponiendo, los lineamientos que están en esa política nacional se conviertan en normas vinculantes, puedan implementarse en la práctica. Justamente sobre el diagnóstico y los caminos de solución, las vías por donde deba transitar las decisiones del siguiente gobierno, Jaime, como líder del equipo de investigación, ¿qué han encontrado? ¿Cuáles fueron los problemas, los obstáculos, las piedras en el camino para haber ya despegado con el negocio del litio en Bolivia? ¿Y qué debe hacer el siguiente gobierno? Bueno, llevamos muchos años intentando desarrollar el litio en el Salar de Uyuni, que es la reserva más grande en cuanto a recursos de litio en el mundo, hablando de litio evaporítico. Además, el Salar de Uyuni tiene salmueras con magnesio, potasio, boro y otros elementos que podrían ser aprovechables. Creemos de que, después de haber analizado profundamente los antecedentes, creo que se han cometido algunos errores en cuanto a una mala política que no ha permitido que ingresen tecnologías y capitales foráneos extranjeros al Salar de Uyuni en un momento en que
directa y de la de los gobiernos de dejar dentro de un monopolio estatal todo lo que es la prospección, la exploración y la explotación de recursos evaporíticos en manos del Estado y con recursos del Estado y con tecnología del Estado, al final ha resultado en un fracaso tecnológico. No se está pudiendo producir en la cantidad que se había programado y Bolivia se ha ido retrasando con respecto a países vecinos como Chile, como Argentina y otros países en el litio. Ese retraso nos está costando mucho porque se están encontrando muchos otros yacimientos de litio en todo el mundo, habida cuenta de sus perspectivas de mercado. Entonces, el proyecto que se propone en este documento es un cambio de política, una apertura a la inversión extranjera directa de buena calidad, una desmonopolización por parte del Estado y algo muy importante también es el cuidado absoluto del medio ambiente en cuanto a los recursos de litio que están en salares y en cuencas evaporíticas que son cuencas muy frágiles y que pueden ser afectadas por una explotación, un trabajo mal hecho en cuanto al litio. Entonces, el proyecto de litio contempla, una apertura a la inversión, de manera de que compitan las empresas, una participación equitativa del gobierno, del Estado con respecto a las inversiones, un cuidado del medio ambiente y también algunas propuestas que las consideramos muy importantes en cuanto al desarrollo tecnológico y científico de los recursos evaporíticos en nuestro país. Cuando Jaime menciona que dentro del diagnóstico, que lo que tendría que hacer el siguiente gobierno, dice abrir la inversión extranjera, y uno se remite a los contratos que actualmente están todavía pendientes de su aprobación en la Asamblea Legislativa, con dos, de repente, las empresas más importantes a nivel mundial en el rubro de la explotación del litio. ¿Se debería ir por ese camino? ¿Qué pasa con esos contratos? ¿Fueron mal hechos? ¿Se debe renegociar? ¿Por dónde deberíamos ir con estos contratos? Bueno, esa es una de las frustraciones, ¿no? Porque tenemos estos dos contratos que están trabados en el Parlamento, no han podido progresar. Ahora, hay observaciones, cuestionamientos a los contratos mismos de carácter financiero, medioambiental, se cuestiona incluso la legalidad de los contratos. Pero la cuestión de fondo es que Bolivia no cuenta con una ley de litio. Lo que tenemos es una ley que ha creado a la empresa de litio, a ILB. Es una ley muy insuficiente para definir el marco, el régimen regulatorio, institucional, normativo que se necesita para una explotación y el desarrollo de una industria de esta envergadura. Nosotros decimos, de alguna manera se ha precipitado la suscripción de estos contratos cuando no se tiene este régimen, no se tiene esta ley. Es como poner a la carreta delante de los caballos, y por eso es que esos contratos y otros proyectos están entrabados y el país no arranca en el desarrollo del litio. O sea, el problema no es que estas empresas, que repito, son las más grandes a nivel mundial, vengan a invertir. El problema no es ese, sino el problema está en que por nuestro lado no existe un marco normativo para que ellas operen. O sea, nuestro posicionamiento, por lo menos desde la perspectiva de la Fundación Milenio, no es a las empresas rusas o chinas como tales. Nosotros no estamos en contra de inversiones de estos países. Nos parece bien que vengan esas inversiones, pero también el país debería abrirse a los capitales estadounidenses, europeos, japoneses, coreanos, como ocurre en los países vecinos, ¿no? En Argentina, Chile. No, de hecho, anunciaron que había una empresa europea, otra canadiense, si no estoy mal, que también iban a formar parte de la explotación. Sí, la deficiencia básica está en la ausencia de este marco regulatorio adecuado. Es decir, no tenemos reglas claras, estables, predecibles, ¿no? Para que los contratos no tengan cuestionamientos, para que se hagan licitaciones internacionales y para que haya un consenso básico en el país acerca de por dónde debe ir la política del litio. Nosotros pensamos que esa falencia se puede subsanar si acordamos en el país tener una política nacional, ¿no?
que incluso resguarde de cambios inoportunos cuando hay cambios de gobierno. Necesitamos una política de largo plazo, una política de Estado, ¿no?, que tenga el sustento social y político necesario, y eso además debe traducirse en una buena ley, porque tampoco se trata de tener cualquier ley. Hay algunos proyectos en el Parlamento que lamentablemente son muy deficientes, tienen el sello de la improvisación, no han sido trabajados profesionalmente por especialistas, en fin. Eso tenemos que subsanar. Probablemente la oportunidad se está dando, ¿no? Ahora estamos en puertas de un cambio de gobierno, vamos a tener una nueva asamblea, en fin. Entonces, estas condiciones podrían favorecer la discusión seria, ¿no?, técnica de una propuesta legislativa. Y esa es la intención nuestra, poner sobre la mesa esta propuesta. Ya será el próximo gobierno, los parlamentarios que asumirán funciones, los que vean en qué medida este documento, esta propuesta de política y esta propuesta de ley les sirven para definir lo que claramente necesita el país. Marcar un rumbo estratégico, un norte claro, tener reglas transparentes, estables, en fin, eso es lo que va a permitir atraer inversiones, y además podemos hacerlo sin excluir la participación del Estado. El Estado puede perfectamente producir, o sea, participar en la producción compitiendo con capitales extranjeros. Eso sería lo deseable, es lo que están haciendo países como Chile, por ejemplo, y por ahí se explica el avance que han tenido ellos. En cambio, nosotros estamos muy retrasados. Jaime, ¿qué características tiene esta propuesta justamente? Por ejemplo, cuando uno escuchaba a algunos sectores que rechazaban los contratos de litio, como Comcipo, el Comité Cívico, decía: queremos una ley de vaporíticos para tener más regalías. Y parece que ahí quedaba, o sea, como si solamente fuera el tema de regalías para el departamento. Pero, ¿qué otros principios o preceptos están en esta propuesta de marco normativo para los recursos evaporíticos? Sí, es mucho más que regalías el proyecto. El proyecto lo que busca es, uno, transparencia. A lo largo de estos 20 años de fracasos sucesivos no logramos producir litio, se ha generado una desconfianza muy grande. Todo el mundo desconfía. Y lo que se busca en este momento es transparencia con regulaciones claras. Es muy importante lo que el proyecto también propone en cuanto a la relación con las comunidades locales, en cuanto a la preservación del medio ambiente, en cuanto a la necesidad de que si una empresa entra a explorar un yacimiento evaporítico, no solamente el Salar de Uyuni, hay 20 y tantos otros salares en el sudoeste de Bolivia. Esa empresa pueda preparar una información que sea transparente y pública sobre la evaluación de impactos ambientales del proyecto, una evaluación económica preliminar del proyecto, y esos dos aspectos sean comunicados a la sociedad, a las comunidades y al departamento, y discutidos, y sobre esa base se pueda firmar un contrato de concesión para el desarrollo de recursos evaporíticos. Hemos revisado las experiencias de Chile, de Argentina y de otros países, tratando de recoger lo más apropiado en función también de las características propias de nuestro país. ¿Y qué han encontrado en esta revisión versus lo que está haciendo nuestros vecinos en este famoso triángulo de litio, Bolivia, Chile, Argentina, que podemos implementar de manera, diríamos, inmediata, aunque eso sabemos que no ocurre? No hay inmediato en este caso. Se tiene que trabajar sistemáticamente y seriamente, y respetando las normas, y respetando el medio ambiente, y respetando al departamento. No se pueden improvisar contratos sin tener una información básica sobre la cual negociar. Es importante, creo yo, considerar además de que se han generado sobreexpectativas sobre el litio. Si bien el litio tiene un enorme potencial en función de la transición energética, de las baterías, etc., cada vez más en el planeta están surgiendo otros proyectos de litio que van a competir con el Salar de Uyuni. Y nuestro Salar de Uyuni tiene interesantes cantidades de litio, pero también tiene desafíos tecnológicos, una alta cantidad de magnesio, por ejemplo, en proporción al litio, que es un problema para la refinación, para la extracción de litio.
leyes, contenidos menores que, por ejemplo, Atacama, en Chile. Un sistema climático diferente para el trabajo del litio. Entonces, es muy importante entender que, primero, el litio en este momento tiene un precio de cerca de $10.000 la tonelada. El estaño, del que somos tradicionales productores y hemos sido muy importantes productores, vale $36.000 la tonelada, 3.6 veces más. Es importante entonces que la opinión pública se ubique también en la realidad de las dimensiones del negocio y del tamaño del negocio, y no se generen sobreexpectativas de que, por ejemplo, el litio va a reemplazar el gas, que ya no existe en cuanto a reservas. Es importante también que se tenga en cuenta que los negocios de litio no son extremadamente rentables, sino que tienen una rentabilidad que puede llegar a ser incluso precaria y marginal en función de las características de los yacimientos. El proyecto de ley enfoca todos estos aspectos y trata de presentar una propuesta que contempla transparencia, presenta definiciones muy claras de lo que son un salar, una cuenca vaporítica, un recurso vaporítica, etcétera. Establece la obligatoriedad de realizar estudios, prevé el establecimiento de una regulación ambiental específica para los salares debido a su fragilidad ambiental. Entonces busca sobre todo preservar el interés nacional. Henry, esta propuesta que acaba de salir, un trabajo de investigación que han realizado justamente desde la Fundación Milenio, ya ha llegado, por ejemplo, a los dos aspirantes a la presidencia, a sus equipos económicos o a los asambleístas elegidos. ¿Se va a hacer algún tipo de encuentro, de evento, de repente, para presentar este proyecto a quienes en 2 meses estarán arrancando funciones? Bueno, les hemos hecho llegar a los equipos de las dos candidaturas, y estamos muy atentos a la posibilidad de sostener algún intercambio de ideas en las próximas semanas. Ojalá se dé la oportunidad de poderles explicar con más detalle en qué consiste esta propuesta de política nacional del litio y el proyecto de ley que acompaña a esta política. Pero quisiera aprovechar muy rápidamente para subrayar la importancia de que este es un momento en el que podamos y deberíamos reconducir la estrategia del litio, y si hacemos bien las cosas, los resultados pueden ser auspiciosos. Si bien no hay que sobredimensionar las expectativas, como ya lo dijo Jaime, sin embargo los resultados pueden ser favorables. Por ejemplo, en las estimaciones que hemos hecho, pensamos que con una nueva ley y abriendo la explotación de litio al capital internacional, en el lapso de entre 5 y 7 años, Bolivia podría producir 100.000 toneladas anuales de litio. Esto significaría un valor de exportación de 1.500 millones de dólares, pero para eso se requiere por lo menos traer 5 empresas grandes, internacionales, que hagan una inversión de aproximadamente 5.000 millones de dólares. Esa es una meta que nos estamos planteando. Para una segunda etapa, en el lapso de 15 años aproximadamente, estas 100.000 toneladas podrían duplicarse, con una inversión adicional de otros 5.000 millones de dólares. Es decir, hay una perspectiva interesante. Incluso se puede producir los recursos de magnesio metálico que contienen los salares. Hemos hecho también una estimación. Podría eso arrojar ingresos brutos por 200 millones de dólares. O sea, hay ingresos que se pueden esperar de la producción de litio, exportaciones que pueden ser muy valiosas hacia adelante. O sea que el negocio puede funcionar a condición de que el país se abra a la inversión extranjera. Está demostrado que se necesita capital,
tecnología avanzada, experiencia empresarial, contactos con el mercado internacional. Bolivia tiene que insertarse en las cadenas de suministro de baterías, de vehículos eléctricos, en fin, ¿no? Todo esto es posible a condición de que hagamos seriamente las cosas y bueno, ese es el intento de esta propuesta, de este trabajo que hemos realizado. Es decir, que si bien perdimos tiempo, ¿no? De repente en los últimos 20 años, pero también antes, en la década de los 90, en los 80, usted, Jaime, estuvo justamente también, diríamos, en los espacios de decisión. ¿Qué se hizo mal desde ese entonces, hace 40 años, decía en algún momento, 4 décadas que no se aprovecharon bien los tiempos, pero que tampoco podemos tirar a la borda? Todavía hay tiempo de rectificar algo, Jaime. Podemos Yo voy subirnos al tren. a usar una sentencia que Henry la cita, un proverbio chino, que dice: el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Y eso creo que explica lo que ha ocurrido. Hemos realmente cometido errores o hemos mantenido un tiempo también inactivo el tema del desarrollo del litio. Ha faltado tecnología, ha faltado visión, ha faltado conocimiento científico y probablemente ha faltado también transparencia. Pero creo que eso ya es el pasado. Ahora hay que mirar adelante y nunca es tarde para emprender un aprovechamiento racional, razonable y sustentable de un recurso natural no renovable. Creo que es hora de comenzar también pensando que las tecnologías que están disponibles para el litio, hay una que es la de piscinas, que probablemente es la que se ensayó más y no rindió por razones que por motivo de tiempo no las tocamos ahora, y hay una cantidad de otras tecnologías de extracción directa de litio. Pero todas ellas, unas más que otras, requieren de enormes cantidades de recursos hídricos, de agua. Tanto el agua en salmueras, el agua salada en los salares, como de agua dulce. Entonces es muy importante no improvisar, es muy importante hacer estudios sistemáticos que permitan realmente dimensionar un proyecto en todos sus impactos económicos, sociales, ambientales, y eso es lo que esta ley busca, buscando generalmente, principalmente, transparencia. En el aspecto técnico, ¿qué proponen, por ejemplo, sobre este tema muy delicado, que es el agua, ¿no? En un contexto en el que en el mundo todos hablan que un siguiente conflicto bélico puede ser justamente por el agua dulce, en un contexto en el que el espacio geográfico donde se explotaría el litio justamente tiene, y como usted resaltaba, una fragilidad en torno al acceso y la cantidad de agua. ¿Cuáles son las soluciones que encuentran y que están reflejadas en este proyecto? Bueno, hay una cantidad de diferentes tecnologías, no es solo una, la llamada extracción directa de litio, que son distintas tecnologías, muchas de ellas están recién en una fase de laboratorio. Se están haciendo pruebas con salmueras que son artificiales, falta desarrollo, pero muchas son promisorias porque pueden permitir directamente la extracción de litio con mucha mayor recuperación, mayor eficiencia. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que nuestro Salar de Uyuni es un recurso mundial en turismo, es un recurso mundial a nivel de atracción de un turismo sostenible. Es un recurso mundial en muchos aspectos y necesitamos tener el mayor cuidado de no malograrlo, de hacer una extracción de litio, pero una extracción de litio utilizando lo mejor de la tecnología, primero para evaluar si hay recursos suficientes en cuanto a litio recuperable, segundo hay que ver el requerimiento de agua y buscar que los proyectos no afecten un precario y delicado equilibrio de recursos hídricos que está en los salares. Entonces no es cuestión de improvisar, es cuestión de ir sistemáticamente conociendo nuestros recursos y no cometiendo errores que después puedan costarnos muy caros. Estoy de acuerdo con Henry en que las proyecciones son muy interesantes.
No son las del gas, pero son importantes para contribuir al desarrollo económico del occidente del país y del país en general, pero debe hacerse un trabajo sistemático, cuidadoso y científico. Henry, en este proceso, diríamos, de socialización que arrancará a partir de la publicación de este documento, y en el proceso de investigación, por ejemplo, también han participado las diferentes universidades o van a ahora participar en la difusión, en el debate, en la construcción de repente de una nueva propuesta, las universidades, las organizaciones como el Comité Cívico Potosinista o la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Sudeste de Potosí, FRUTCAS, ¿van a formaron parte de esta construcción? Bueno, como en otros estudios realizados en el pasado, siempre hacemos un proceso de consulta cuando llevamos a cabo una investigación. Consultamos la opinión de expertos, tratamos de consultar también la opinión de las organizaciones más directamente involucradas, tratamos de consultar el criterio de la opinión pública a través de los medios de prensa, en fin. Y todo eso nos permite trabajar propuestas con cierto grado de consistencia. Ahora bien, ya producido el material, teniendo ya la propuesta de política nacional y un proyecto legislativo, lo que vamos a hacer es divulgar lo más ampliamente posible. Tenemos previsto ir a Potosí, ir a Oruro, reunirnos con las instituciones regionales, presentarles esta propuesta, recoger obviamente los criterios, las reacciones, las sugerencias. No es una propuesta definitiva, por eso hablamos también de un anteproyecto de ley, no es todavía un proyecto de ley, porque pensamos que puede mejorarse, puede eventualmente ajustarse, recogiendo los criterios de esta consulta. En fin, hay trabajo por hacer, pero también el mensaje que queremos llevar tanto a Potosí como a Oruro es que, siendo el litio en sí mismo un proyecto muy importante para Bolivia, el litio hay que mirarlo como el disparador en realidad de un proceso de desarrollo del occidente del país. Y una de las políticas que estamos proponiendo es un programa de desarrollo del occidente que comprende 4 o 5 cosas que las señalo rápidamente. Uno, el desarrollo minero del occidente. El litio puede ayudar a atraer inversiones para la minería, o sea, no solamente para el litio, sino para desarrollar explotaciones mineras en otros recursos que Bolivia los tiene abundantemente, ¿no? Y para eso tenemos además una propuesta que es una estrategia de desarrollo minero que incluye un proyecto de ley de minería, una nueva ley de minería. O sea que el litio sería parte de ese desarrollo minero del occidente. Segundo, ¿no? El litio es la oportunidad para desarrollar recursos energéticos renovables, las energías verdes, principalmente la energía solar, para la cual el altiplano tiene condiciones excepcionales, ¿no? Debemos convertir al altiplano en un productor de energía y a los campesinos que habitan el altiplano en productores de energía, tanto para las plantas de litio como para los proyectos mineros y además para la producción agropecuaria, que es el otro proyecto importante. La energía que se pueda producir, el litio creando este impulso económico y productivo, pueden también crear condiciones para que despegue la producción agropecuaria en el altiplano boliviano. Y finalmente está lo ya mencionado, el turismo verde que se puede desarrollar. De hecho, ya el Salar de Uyuni es un destino turístico, pero podría desarrollarse muchísimo más, ¿no? Y seguramente que eso va a ocurrir. Pensamos que es perfectamente compatible la producción de litio, el desarrollo de una minería moderna de litio, con el desarrollo turístico de esa región, porque hay regiones en las cuales se tiene que reservar justamente para las actividades turísticas, ¿no? Y por eso hay que tener mucho cuidado, tienen que estar debidamente reguladas las actividades. En suma, el litio puede ser un disparador del desarrollo del occidente del país, ¿no? Por eso es que tiene una proyección amplia.
Es importante en sí mismo, pero quizás es más importante por todo lo que puede generar hacia adelante, y pensamos que las instituciones orureñas, potosinas, deberían tener esta perspectiva más amplia, no solamente mirar el árbol, que sería en este caso el litio, tienen que mirar el bosque. Jaime, finalmente, ¿quiénes formaron parte de este equipo que usted encabezó, esta investigación? ¿Qué formaciones, por ejemplo, existían? ¿Qué tipo de profesionales formaron parte de esta discusión y cuánto tiempo les llevó? Estuvo un equipo multidisciplinario, estuvo Henry, tenemos un técnico que vive en Suiza, boliviano, es un físico y que tiene una especialidad en materiales y que conoce mucho sobre el litio. Rosendo Sanginés. Rosendo Sanginés. Hemos tenido un economista que nos ha ayudado a hacer las proyecciones económicas, estableciendo distintos escenarios de inversión y de producción de litio. Jorge Gumucio. Y un buen abogado, minero. Carlos Delios. Ha estado con el abogado minero Jaime Sanabria y Carlos Delios, que ha estado involucrado en temas de litio hace tiempo atrás. Quiero agradecerles mucho este tiempo con nosotros. Sin lugar a dudas es importante empezar ya a hablar de más allá de las elecciones, lo que ocurre en el día a día, mirar más allá del 9 de noviembre. Y sin lugar a dudas el litio se convierte en un tema, una asignatura pendiente, de repente una de las primeras decisiones que veremos el nuevo gobierno y la nueva asamblea, por ende, vayan a tomar. Muchas gracias, Henry Oporto, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Jaime Villalobos. No, gracias a ti. Y el mensaje final es esta consigna que lleva nuestro documento, ¿no? Debemos poner a Bolivia en la carrera del oro blanco. Hay oportunidad para ello, hay tiempo. Si hacemos bien las cosas, probablemente esto pueda hacerse realidad. Gracias, Henry. Gracias, Jaime Villalobos. Un gusto. Gracias. Estuvieron con nosotros Jaime Villalobos, líder del equipo de investigación del libro Bases de una Política Nacional del Litio y Salares.